Historia 1. El bosque maldito. En el corazón del bosque de Errington había un claro en el que siempre flotaba una densa niebla. Los lugareños hablaban de una bruja maldita que residía en aquella explanada sin árboles, y su posible presencia estaba envuelta en misterio. La leyenda contaba que una vez cada 10 años ella exigía un alma a cambio de salvar al pueblo de un desastre. Una noche fatídica, un joven desesperado llamado Tobías salió de los confines del pueblo, encarando el bosque y contemplando el pacto inevitable con la bruja. Su familia había sufrido lo suficiente, y el peso de sus penurias recaía intensamente sobre sus hombros. Se sentía responsable y necesitaba que todo saliese bien. Armado con una reliquia familiar, una daga de plata transmitida a través de generaciones, Tobías decidió adentrarse en el claro maldito. Quería encontrar a la bruja. El aire se volvió más denso de lo normal, a medida que Tobías se adentraba por los senderos retorcidos que llevaban al claro del bosque. Los árboles parecían susurrar a su paso y las sombras danzaban de manera inquietante a su alrededor. Con cada paso que daba, la niebla se intensificaba, y la oscuridad del ambiente absorbía la débil luz de la luna. Pronto llegó al centro del claro, y fue allí donde Tobías se encontró con una figura desgastada, envuelta en harapos. La bruja, con los ojos resplandecientes, como si fuesen de otro mundo, emergió de las sombras. Su voz, una melodía inquietante, resonó por el claro mientras revelaba los términos del pacto. Un alma a cambio de la salvación, entonó la bruja. Sus palabras provocaron escalofríos en la espina dorsal de Tobías. Elige sabiamente, pues el destino de tus seres queridos descansa en tus manos, le dijo. Atormentado por la decisión, Tobías dudó. Su mente recorría una y otra vez los rostros de su familia, cada uno marcado por las luchas cotidianas que soportaban. No era solo una mala racha. Eran problemas serios que no parecían tener fin. Las risas malévolas de la bruja resonaban en aquel espacio sin árboles, perturbando el núcleo mismo de su ser. El tiempo parecía detenerse, y la niebla se espesaba, envolviéndolo como un sudario. En un acto final de desesperación, Tobías tomó una decisión. Agarrando fuertemente la daga de plata, la hundió en su propio corazón. Se sacrificó él mismo. Allí, delante de la bruja. No lo pensó demasiado. Solo actuó. El claro tembló, y una ráfaga de viento barrió entre los árboles, llevándose consigo sus gritos angustiados. Tobías cayó al suelo. Su sangre tiñó la tierra húmeda del bosque de Errington. A medida que la niebla se dispersaba, el claro recobró una calma siniestra. La bruja, con su mirada malévola fija en la forma sin vida de Tobías, se le acercó. Pronunció palabras crípticas, tejiendo un hechizo que selló el pacto. La daga de plata, ahora imbuida con el sacrificio, brilló con una luz antinatural antes de desaparecer en uno de los bolsillos de la bruja. El sacrificio de Tobías se convirtió en un cuento sombrío, una advertencia para aquellos que osaban perturbar el claro maldito. Sin embargo, la verdadera naturaleza del pacto se descubrió al cabo de un tiempo. Pasaron los años, y el pueblo prosperó. La familia de Tobías, liberada de las calamidades que antes los aquejaban, prosperó en una nueva paz. Sin embargo, les quedó una sutil inquietud, un sentimiento de que la influencia de la bruja persistía desde las sombras. No vivían del todo tranquilos. Mientras el pueblo se preparaba para una gran celebración marcando una década desde el sacrificio de Tobías, llegó al pueblo un visitante inesperado. Una mañana apareció en Errington una figura encapuchada, que guardaba un asombroso parecido con Tobías, emergió del claro del bosque, envuelto en niebla. Los aldeanos, con sus memorias nubladas por el tiempo, no reconocieron de inmediato aquel parecido inquietante. La figura, velada por las sombras, se acercó a la familia de Tobías. Susurros del pasado resonaron en sus mentes, pero permanecieron ajenos al peligro inminente. La entidad encapuchada, tan solo un recipiente para el alma de la bruja, se infiltró en la fiesta con una aura inquietante. A medida que avanzaba la noche, una malicia sutil se adueñó del ambiente.
Las sombras danzaban de manera inquietante y el aire se volvía denso de presagios. La figura encapuchada, ahora revelada como la bruja renacida, desató un torrente de energía oscura. El claro del bosque, antes un lugar de sacrificio, se convirtió en un conducto para su regreso vengativo. Y es que todos habían pasado algo por alto. Habían pasado 10 años, y eso significaba que ella podía aparecer de nuevo. Los aldeanos, dominados por una fuerza sobrenatural, sucumbieron a la influencia de la bruja. Sus celebraciones jubilosas se convirtieron en un ritual de pesadilla, con la bruja sustrayendo su fuerza vital colectiva. La niebla se espesó, y el claro del bosque, contaminado por la esencia del sacrificio de Tobías, se convirtió en un reino de oscuridad eterna. El pueblo, ajeno a la verdadera naturaleza de su prosperidad, descendió entonces al caos. La comunidad antes próspera ahora servía como un recipiente para el hambre insaciable de almas de la bruja. Mientras la niebla envolvía una vez más el claro maldito, una risa escalofriante resonó a través del bosque de Erington, señalando la naturaleza cíclica de la maldición de la bruja. La historia del sacrificio de Tobías, un capítulo trágico en la historia del pueblo, permaneció eternamente entrelazada con la presencia malévola que acechaba en el corazón del bosque. Historia 2. La muñeca encantada. En un pueblo aislado, enclavado entre colinas, vivía una peculiar fabricante de muñecas llamada Ágata, que llevaba una vida solitaria. Los aldeanos hablaban a escondidas sobre su habilidad asombrosa para crear muñecas que se parecían mucho a los habitantes del pueblo. Circulaban algunos rumores de que Ágata poseía poderes profanos, y era muy hábil captando la esencia de aquellos representados en sus muñecas. Temerosos y desconfiados, los aldeanos la evitaban como una sombra a la luz del día. Una noche de tormenta, de esas con truenos y relámpagos cayendo del cielo, la cabaña de Ágata se incendió. Los aldeanos, en una mezcla de miedo y curiosidad morbosa, se congregaron para presenciar el infierno que consumía su hogar. Las llamas danzaban descontroladamente, arrojando sombras inquietantes sobre los rostros de aquellos que observaban sin hacer nada. Mientras el fuego rugía, Ágata emergió de él, convertida en una figura espectral enmarcada por el resplandor naranja. Con una expresión melancólica, contempló las muñecas ardiendo, su obra de toda la vida siendo devoradas por las llamas. Los aldeanos, sintiendo algo parecido a la empatía, observaron en silencio cómo todo se consumía. Ágata, impulsada por una fuerza desconocida, se acercó a ellos. En un susurro inquietante, les habló de una maldición que habitaba dentro de sus muñecas. Para evitar que el mal se instalase en el pueblo, Ágata necesitaba a un valiente que se atreviese a entrar en los restos carbonizados de su cabaña y recuperase una muñeca concreta, el heraldo de la maldición. Una mujer valiente llamada Amelia dio un paso al frente, impulsada por una mezcla de compasión y curiosidad. Guiada por las crípticas instrucciones de Ágata, se adentró en las ruinas humeantes. El aire era casi irrespirable debido al olor de la madera quemada, y el crepitar de las brasas parecía resonar con los secretos inquietantes del pasado de Ágata. Amelia descubrió la muñeca oculta entre los restos del taller de la fabricante de muñecas. Tenía un parecido asombroso con la hija del alcalde del pueblo, Clara. Los ojos de vidrio de la muñeca resplandecían con una inteligencia inquietante, y sus rasgos de porcelana parecían congelados en un estado perpetuo de tristeza. Al entregarle la muñeca a Ágata, los ojos de la fabricante de muñecas brillaron con gratitud y melancolía. Con un susurro de agradecimiento, Ágata se retiró en dirección a las sombras, dejando a los aldeanos reflexionar sobre aquella revelación inquietante. Pasaron días y el pueblo retomó sus rutinas mundanas. Sin saberlo, la muñeca maldita retuvo un fragmento de la esencia de Ágata. Noche tras noche, algo susurraba secretos malévolos en los sueños de Clara, la hija del alcalde, manipulando su subconsciente. La noticia de que la muñeca maldita era idéntica a ella pronto corrió como la pólvora por el pueblo. Clara, antes una niña animada, se volvió retraída y extrañamente obsesionada con aquella muñeca. Sus padres, ajenos a la influencia siniestra de la maldición,
atribuyeron los cambios en el talante de su hija al trauma del fuego. El pueblo, ajeno a la oscuridad latente, continuó con sus vidas. Amelia, atormentada también por lo sucedido en la noche del incendio, percibió una perturbación. Observó la transformación gradual de Clara y decidió desentrañar el misterio detrás de la muñeca maldita. Armada con una renovada valentía, se sumergió en textos antiguos y consultó con ancianos sabios para descubrir la verdad. El pueblo, aún tenso por los eventos recientes, se enfrentó a una nueva ola de miedo a medida que los extraños sucesos se intensificaron. Sombras inexplicables merodeaban por las calles y susurros incomprensibles se deslizaban por los callejones. La comunidad, que antes prosperaba, se convirtió en un lienzo para la maldad que los acechaba. Las investigaciones de Amelia la llevaron de vuelta a la cabaña calcinada de Ágata. Volvió allí una mañana y entre los restos del incendio, descubrió un compartimento oculto lleno de muñecas. Cada una llevaba el rostro de un habitante del pueblo y además cada una albergaba un fragmento del espíritu atormentado de Ágata. En un intento desesperado por romper la maldición, Amelia buscó la ayuda de un renombrado cazador de brujas llamado Víctor. Juntos, emprendieron un viaje peligroso para enfrentarse a la fuerza malévola que persistía dentro de las muñecas malditas. El cazador de brujas, armado con artefactos antiguos, se enfrentó a las muñecas impregnadas con la esencia de Ágata. En una batalla climática, las sombras se retorcieron y contorsionaron, y el aire resonó con los lamentos de las almas atrapadas. La experiencia de Víctor chocó con la destreza sobrenatural de las muñecas. Cuando la última invocación abandonó los labios de Víctor, las muñecas se convirtieron en polvo. La fuerza malévola, ahora debilitada, se retiró hacia las sombras, al igual que había hecho Ágata. El pueblo, liberado de la maldición, presenció el amanecer de una nueva era. La joven Clara, liberada de la influencia de la muñeca, volvió a ser ella misma. Pero las cosas no acabaron aquí, aunque todos creyeron que todo había pasado. Ella no lo vio, pero una única muñeca sobrevivió a la purga, aquella que llevaba la esencia de Amelia, la valiente mujer que se aventuró en el infierno de Ágata. Esa muñeca se convertiría en el símbolo de pesadillas futuras. Era el nuevo recipiente de la maldad, preparándose semienterrada para un ciclo de terror que persistiría por generaciones. Tal vez, en lugar de mirar desde la distancia como el fuego consumía el hogar de Ágata, deberían haberla socorrido. Eso podría haber evitado la inevitable venganza de la bruja fabricante de muñecas. Historia 3. La cicatriz de la bruja. En las afueras de un pueblo remoto, vivía una enigmática mujer llamada Serapina en una cabaña antigua. Los aldeanos, siempre alertas ante su presencia misteriosa, hablaban con discreción sobre la gran cicatriz que cubría su mano derecha. Decían que esa era la marca de una bruja poderosa. Murmuraban a menudo sobre las consecuencias que sufrían aquellos que osaban cruzarse con Serapina. Una alma curiosa, un joven llamado Oliver, sentía una atracción inexplicable por los secretos que rodeaban a la existencia de la bruja. Guiado por una mezcla de fascinación e imprudencia, un buen día se aventuró hacia la cabaña de Serapina. El aire alrededor de la casa apartada parecía cargado con una energía de otro mundo mientras se acercaba. Fue entonces cuando la puerta se abrió, revelando la penumbra en el interior de la cabaña. Serapina saludó a Oliver con una sonrisa sincera. Percibió la curiosidad que se agitaba dentro de él y lo invitó a sumergirse en los misterios que ocultaba su casa. En una habitación adornada con artilugios místicos, Serapina habló de la cicatriz sobre la palma de su mano. Era un conducto hacia antiguos poderes que se movían por los límites de lo sobrenatural. Advirtió a Oliver sobre las consecuencias que traían saber todo eso y la decisión que lo esperaba. Intrigado y audaz, Oliver eligió llevar también aquella marca. Serapina, con un gesto solemne, trazó el símbolo sobre la palma de su mano, rasgando al instante su piel. Un vínculo invisible se forjó entre ellos mientras la herida brillaba con un resplandor etéreo. Oliver, ahora marcado por la magia de la bruja, sintió una oleada de energía nueva recorriendo sus venas.
Los días pronto se convirtieron en semanas y Oliver descubrió ciertas habilidades a su alcance. Podía manipular los elementos, vislumbrar destellos del futuro y doblar la realidad con un simple pensamiento. Los aldeanos, sin saber de la transformación de Oliver, se maravillaban de sus hazañas, aparentemente imposibles. A medida que los poderes de Oliver crecieron, también lo hizo su arrogancia. El joven, antes curioso, ahora se veía a sí mismo como un dios, por encima de la existencia mundana de sus vecinos. Sus acciones, antes guiadas por la fascinación, se volvieron cada vez más malévolas mientras se recreaba en el miedo que infundía en los corazones de los aldeanos. El pueblo, asido por una fuerza invisible, pronto se sumió en el caos. Los cultivos se marchitaron, los cielos se oscurecieron con nubes negras y la comunidad que una vez prosperó se convirtió en un páramo desolado. La cicatriz en la palma de Oliver llevaba el peso del sufrimiento del pueblo. Desesperados, los aldeanos buscaron la ayuda de una anciana que desde hacía tiempo preveía las consecuencias de enredarse con poderes antiguos. Con el corazón apesadumbrado, los guió hacia la cabaña de Serapina, la fuente de la oscuridad que afligía sus vidas. Serapina, ajena todavía a las consecuencias de su magia, dio la bienvenida a los visitantes. La anciana le rogó a Serapina que interviniera, que corrigiese el desequilibrio desatado por la cicatriz en la mano de Oliver. A regañadientes aceptó, reconociendo la gravedad de la situación. Se llevó a cabo un ritual, con Serapina y la anciana sabia combinando sus poderes para cortar la conexión entre Oliver y la cicatriz. Mientras las invocaciones resonaban en el aire, Oliver se retorcía de agonía en su cama, ajeno a lo que estaba sucediendo. La marca de su mano, antes una fuente de poder, ahora era un conducto para su propio sufrimiento. Los aldeanos, con sus esperanzas puestas en el éxito del ritual, observaron cómo los poderes de Oliver se desvanecían. La fuerza maligna que hacía al pueblo empezó a disiparse, dejando tras de sí un rastro de espíritus rotos y sueños despedazados. Oliver, despojado por completo de sus habilidades sobrenaturales, se desplomó en el suelo, junto a su cama, exhausto tras la desaparición de su magia. El pueblo, marcado por la experiencia, comenzó el lento proceso de reconstrucción. Serapina, sintiéndose culpable por lo sucedido, se retiró a las sombras. La anciana sabia advirtió a los aldeanos sobre el delicado equilibrio entre la curiosidad y las consecuencias. Con el paso de los años, el pueblo recuperó una apariencia de normalidad. El recuerdo de la maldad de Oliver permaneció como un cuento aleccionador, un recordatorio de los peligros que acechan en la búsqueda del poder. La cicatriz de su mano, convertida en un símbolo de arrepentimiento, se desvaneció con el tiempo. Sin embargo, una mañana, mientras el pueblo se recreaba en la ilusión de la paz, un tenue resplandor apareció en la palma de la mano de un niño curioso. Ajena a los vecinos y a todo lo sucedido, la cicatriz, dormida durante años, había elegido un nuevo portador. El ciclo de curiosidad, consecuencia y la marca de la bruja continuaba, oculto en las sombras, esperando desplegar su siniestra historia una vez más. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.